y a la derecha, ¿no? Bien, y de esta forma entonces comenzamos con Radio Rebelión. Muy bien. Mm, comenzamos con el video de Mercedes, Miguel. Sí, mejor, que es la compañera que acaba de venir de Argentina. Muy bien. Bueno, ya estoy en Buenos Aires luego de haber llevado la solidaridad por parte de Izquierda Socialista, de la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores Cuarta Internacional, al pueblo boliviano, un pueblo que resiste, que lucha contra los planes de ajuste del gobierno Rodrigo Paz y de la represión. Además quiero denunciar una campaña de acoso y de hostigamiento de los últimos días que he recibido por parte del gobierno y de diputados de ultraderecha, quienes hicieron una campaña de intromisión. Intromisión es cuando el ejército de Estados Unidos invadió Venezuela y secuestró a su presidente. Intromisión es cuando en aguas internacionales el ejército de Israel secuestra a activistas pacifistas como un acto de piratería. Lo que yo fui a hacer es llevar la solidaridad a todo un pueblo que lucha y que pelea contra los planes de ajuste. Viva la lucha del pueblo boliviano, triunfa el pueblo boliviano, triunfan los pueblos del mundo. Bien, ahí teníamos este video de la compañera ya en Buenos Aires. Miguel. Sí, fue muy importante y con mucha repercusión además, porque salió prácticamente en todos los diarios, en todos los medios. Esto de que el gobierno la atacó como si fuera, no sé, una invasión, eh, salieron cosas absurdas, una diciendo, no, si no es diputada, ¿para qué viene? Este, y no vamos a permitir la intervención argentina, dijeron un diputado, un senador y el gobierno mismo, y amenazaron con expulsarla, aunque ella ya había definido que se iba el día jueves, ¿no? Como se fue. Este, ella visitó, fue parte de la campaña internacional. Hoy Bolivia es uno de los países dando ejemplo al mundo de trabajadores, al mundo luchador, de que hay que enfrentar esta política de destrucción de la canasta familiar, de destrucción, de saqueo de los países, que obviamente no es solo en Bolivia. En Bolivia es muy intenso ahora este saqueo, pero esto se está pasando en muchísimos lados. Por eso también lo de Bolivia se convirtió en un ejemplo, la lucha del pueblo boliviano. Hubo marchas en lugares en solidaridad con Bolivia, en concreto en Argentina, donde participó también esta compañera, este, antes de que viniera, y bueno, está habiendo marchas en muchos lugares, o por lo menos declaraciones de dirigentes, de organizaciones, de solidaridad, porque ahora en muchos lados eh, la gente está entendiendo, los trabajadores, que hace falta una unidad internacional, una lucha internacional. Esto obviamente no es solamente con esto que está pasando. eh, en Bolivia ya hubo recientemente la segunda flotilla de libertad a Palestina. Es decir, el hecho internacional que generó una movilización eh, unida, como plantea la compañera también, ¿no? Para defender al pueblo palestino, fue justamente el ataque imperialista y sionista, genocida, en este caso a Gaza, pero que ya viene hace muchos años,
pero ahora se generó esta solidaridad internacional impresionante con el pueblo de Gaza, con el pueblo palestino, contra el ataque imperialista. Y bueno, lo de Bolivia también está generando una solidaridad internacional con el pueblo boliviano que resiste esto, y también una solidaridad internacional, un apoyo internacional de los imperialismos, en primer lugar del imperialismo norteamericano, al gobierno de Rodrigo Paz. Estados Unidos, y bueno, hicieron declaraciones como los países que tienen más aliados, de que van a defender al gobierno de Rodrigo Paz, de que van a defenderlo, de que han anunciado un representante del gobierno que ya tiene planificada una base militar dentro de Bolivia, como tienen en otros países, Estados Unidos. Y hay que recordar que hace poco atacaron a Venezuela, secuestraron al presidente, entraron en Venezuela, lo secuestraron en su casa, bueno, para subordinar a Venezuela. Y esta es la política de Estados Unidos, subordinar a todos los países, tener gobiernos totalmente sometidos a Estados Unidos para llevarse las riquezas, para recuperar lo que Estados Unidos quiere, que es el dominio total de Latinoamérica, como si fuera es decir, como que es sus países colonizados, saqueados. Y bueno, ahora quiere entrar de vuelta fuerte en Bolivia y en otros países. Por eso esta resistencia eh, tiene repercusión internacional. Mucha gente en muchos países, en Argentina, en Brasil, en Perú, en Ecuador, etcétera, se identifica con el pueblo boliviano como un pueblo que está a la vanguardia de esta lucha contra el imperialismo y contra la sumisión y contra el saqueo de los países. Entonces, por eso esta solidaridad es muy importante. En este caso, la compañera la Mercedes Trimachi vino a expresar esto, digamos, participando en marchas, participando en la solidaridad acá en Bolivia. Y como digo, no es que vino sola porque se le ocurrió visitar Bolivia, sino que vino como, bueno, apoyada desde ya por Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadoras Ecuador Internacional y por el Partido Izquierda Socialista de Argentina. Pero bueno, vino además como una expresión de una representación de alguna manera de esta lucha, de esta solidaridad internacional con el pueblo boliviano, que es muy importante que se mantenga y es muy importante que difundamos en todos los países lo que está pasando en Bolivia, porque ahora tiene mucha importancia. Bolivia puede ser un ejemplo de resistencia, de lucha para el mundo, para América Latina en primer lugar. Eso quería decir sobre la compañera y la visita. Compañera, bueno, ¿Cómo están? Buenos días, compañeros, compañeras que nos están acompañando hoy domingo en la mañana. Un poquito mal de la garganta, pero igual queríamos hablar sobre este tema que precisamente mencionaba Miguel, ¿no? La llegada de la compañera Mercedes Trimarchi, parte de la WITSI, a nuestro país, dentro de todos estos conflictos que están sucediendo, ¿no? He podido escuchar las declaraciones que hacía la compañera en diversos actos y sobre todo en el Alto, ¿no? Eh, Y es muy importante las palabras que ella vierte, sobre todo porque ella
y como bien lo menciona, viene a demostrar una solidaridad internacional que es muy importante dentro de este contexto. Sobre todo, ella indica que viene a aprender sobre lo que está pasando en Bolivia. Esto nos llama la atención porque ella viene a aprender sobre las luchas que se están dando, ¿no? Esto dentro de un marco en el que, por ejemplo, en su país, Argentina, tienen a un presidente que ha hecho un montón de reformas, ha hecho un montón de, bueno, reformas a lo que son las leyes laborales, leyes en relación al medio ambiente, que efectivamente están afectando a la población argentina, ¿no? Y la cuestionante que se hacen muchos compañeros argentinos de a pie de allá es cómo ellos están aguantando todo este embate que les afecta directamente a ellos y sobre todo a la clase más empobrecida, a la clase más que está más sujeta tal vez a estos cambios dentro de lo que son las reformas laborales y todo ello, cómo es que están aguantando 3 años ya de todo este gobierno de Milei, ¿no? Y sin embargo ellos ven también como un faro de luz que acá en Bolivia no sean ni un año, sean 6 meses, que ya no se está permitiendo todas esas reformas y todas esas esos cambios o esas imposiciones que quiere colocar nuestro gobierno, ¿no? Bueno, el gobierno de Rodrigo Paz. Entonces es en ese sentido que la compañera Trimarchi indica que ella viene a aprender de Bolivia, de las luchas bolivianas y poder llevar así un reflejo de lo que está pasando acá hacia su propio país, ¿no? Porque además lo que ella denuncia es que básicamente las noticias son muy sesgadas y muy parcializadas, las noticias internacionales que llegan de lo que está pasando en Bolivia a lo que está pasando en Argentina, ¿no? Entonces, ella viene con ese espíritu de poder llevar también, de poder ver en primera persona lo que está pasando realmente acá y poder reflejarlo también en su país, ¿no? Eh, en ese marco es muy interesante la participación de la compañera. Eh, ¿Por qué decimos que es una lucha internacionalista? Y es muy importante esto. A ver, por ejemplo, yo me voy a inclinar tal vez un poquito por lo que es la lucha medioambiental, porque es algo que a mí me mueve y encuentro un muy buen ejemplo en ello, ¿no? Lo que está pasando, las reformas que está haciendo, por ejemplo, Milei en Argentina con el tema de los glaciares, por ejemplo, la ley de glaciares, es algo que va a afectar no solamente a Argentina, sino también afecta a otros países, como es el caso de Chile, ¿no? A ver, un poquito para entrar en materia, la ley de los glaciares flexibiliza estas normas ambientales y permite la megaminería en la zona de los glaciares, ¿no? Lo cual, por las detonaciones que pueden haber de explosivos, la contaminación del agua y todo ello, puede cambiar los flujos de agua, las cuencas que salen de los glaciares, ¿no? Entonces, esto afecta directamente a poblaciones rurales, tanto en Argentina como a poblaciones rurales en Chile, ¿no? Por las cuencas que hay, privando de esta manera o contaminando el agua también de poblaciones rurales chilenas que se verían afectadas, ¿no? Por estas decisiones que se ha tomado en Argentina en contra de los glaciares. Ahí ya podemos ver un claro ejemplo de cómo las medidas que se toman a nivel nacional, por decirlo así, afectan también a otros países. En el caso boliviano, también tenemos el tema, y bueno, que también afecta el tema de Brasil, tenemos el caso de las quemas en la Amazonía, ¿no? La pérdida de cobertura arbórea. Y eso también afecta de manera directa a lo que es la emisión de oxígeno en el mundo entero, ¿no? Entonces, las quemas que ocurren acá, producto de las políticas extractivistas que han pasado hace años y que siguen pasando ahora y que van a seguir pasando lamentablemente con estas políticas extractivistas que se mantienen, afectan de gran manera también al mundo entero, ¿no? Sabemos que la Amazonía además es productor de oxígeno, es productor también de lo que se denominan los ríos voladores. Un solo árbol de la Amazonía puede producir 1.000 litros de agua, ¿no? Y gracias a esa agua es también que tenemos a este lado del altiplano, tenemos lluvias y tenemos eh, riego fluvial, ¿no? Entonces, todas esas pequeñas cosas, que no son tan pequeñas, afectan definitivamente a lo que son el medio ambiente a nivel no solo nacional, sino mundial. Las decisiones que se toman en el gobierno respecto a nuestro medio ambiente afectan
a todo la Sudamérica y también esta emisión, por ejemplo, de oxígeno que se da, afecta también hasta llega, o sea, sus efectos llegan hasta el continente europeo, ¿no? Entonces, la importancia de que tienen nuestros bosques y la importancia también que tienen las decisiones a nivel gubernamental y nacional. Por lo tanto, con este breve ejemplo quiero demostrar que la lucha internacional es internacionalista, ¿no? Y entonces, la compañera Mercedes lo que hace precisamente es mostrar esta lucha que nos afecta a todos como una lucha que tiene que ser a nivel de todos los países y muestra como claro ejemplo de lo que está pasando en Bolivia, bueno, las manifestaciones, el pueblo se ha alzado en contra de un gobierno que claramente siente las personas sienten que ya no los representa, sienten que está llevando medidas que están en contra de la población, ¿no? Desde la basura, perdón, desde el caso de las denominadas narcomaletas, que no se ha avanzado en nada. Entonces, igual con el decreto 5503, que si bien ha sido abrogado, igual nos han impuesto eh, han quitado la subvención, ha subido la canasta familiar. Entonces, no es una lucha que sea solamente de ahora, sino que ya viene desde el año pasado con esos ajustes que está haciendo el gobierno, ¿no? Que afectan obviamente a las clases más desposeídas, que son las más afectadas y las que más se siente esta crisis que se está viviendo, ¿no? Pero bueno, el gobierno ha hablado de injerencia de la compañera Trimarchi, pero nos sorprende también y nos llama mucho la atención que se habla de injerencia, pero y sin embargo tenemos a Cerimedo, que se constituye en un personaje que es un consultor publicista argentino también precisamente, que ha sido acusado también formalmente en Brasil por formar prácticamente lo que se llamaría una milicia militar que intentó gestar un golpe de Estado en 2022 en contra de Lula da Silva a favor de Jair Bolsonaro, ¿no? Eh, y lo más complicado es que ahora ese señor, Ceremedo, que ha sido acusado formalmente en Brasil, tiene acusaciones formalmente en Brasil de dar noticias falsas, de tratar de desestabilizar un proceso democrático que se ha vivido allá el 2022, es ahora el consultor personal de Rodrigo Paz, ¿no? Está en el país, está asesorando a Rodrigo Paz y se le está pagando además con dinero del Estado, ¿no? Al ser consultor personal de Rodrigo Paz, recibe dineros del Estado. Hasta ahora no se ha esclarecido bien cuánto recibe y en calidad de qué estaría esa consultoría que le está prestando, pero sabemos que es asesor y eso llama la atención, ¿no? Eso sería también un tema de injerencia directa que se está cometiendo de este personaje que ya tiene antecedentes de desestabilización de procesos democráticos y que ahora, nuevamente lo repetimos, está como asesor directo de Rodrigo Paz, ¿no? Entonces, esas son cosas que nos llama fuertemente la atención, que se le atache a la compañera que ha venido con sus recursos a ver el proceso boliviano y traer un saludo internacionalista y no se diga, y desde el gobierno se vea con buenos ojos y mucha gente también lo ve, la presencia de Cerimedo, de este personaje para mí nefasto para la democracia acá en Bolivia. Entonces, son aspectos que deberían llamar una atención, que deberíamos ver un poco más, investigar tal vez, para poder emitir un criterio realmente formado de la situación que está viviendo el país. Muchas gracias, Gwen. Mm, Me parece importante para mí resaltar en este tema, bueno, uno, desmentir lo que dijeron desde el gobierno y desde algunos medios de derecha acá en Bolivia, bueno, y a nivel internacional. La compañera Mercedes Trimarchi no fue expulsada del país, ¿no? Estaban, parece que queriendo hacer algo así la gente del gobierno, pero estaban viendo el procedimiento, ¿no? Porque en realidad era un abuso que hubieran cometido, ¿no? Entonces la compañera cumplió su estadía planificada en Bolivia y regresó para sus actividades y labores que tiene allá en Argentina, ¿no? Como estaba programado. Entonces es importante, ¿no? Lo que sí hubo fue el hostigamiento desde el gobierno, desde distintos medios de derecha, desde, como dice la compañera, ¿no? Diputados, senadores. Ahí tenemos algo, ¿no? Y además la falta de información que sorprende de parte del gobierno, ¿no? Porque la compañera se ha presentado como diputada electa y es correcta esa definición que se da, ¿no? De su cargo. Y desde el gobierno han empezado a indicar que no era diputada, que estaba asumiendo cargos que no le correspondían,
pero si se hubieran tomado tal vez la molestia de un poquito revisar, incluso la Cancillería saca un comunicado con eso, evidentemente ella es diputada electa. Y hasta donde yo entiendo, es un cargo que es rotativo, ¿no? El cargo se asume durante 4 años, pero esos son 4 años que alterna con otra persona, ¿no? Entonces, ella ha jurado como diputada, ha cesado sus funciones el año pasado, en diciembre, pero vuelve por este tema de alternancia, vuelve a asumir en unos meses otra vez como diputada, ¿no? Ese es el tema de diputada electa. Ujú. Entonces, hasta en el gobierno, o sea, no hay seriedad tal vez para hablar de estos temas, que se ha desmentido y ha dicho que no era diputada electa. Entonces, es bien complicado cómo se maneja la información también desde el gobierno. Y precisamente ese tema que tú indicabas, ¿no? Estaban diciendo que le iban a expulsar y en algunos medios, sobre todo digitales, ha salido que la compañera ha sido expulsada. Y no, no ha sido así, ¿no? Ella ha venido, y cuando ha entrado a Bolivia ya tenía su pasaje tanto de ingreso, obviamente, y también de salida, que era el día, si no me equivoco, el día Jueves, miércoles, jueves, jueves. jueves. Entonces ella ya tenía ese pasaje, ¿no? Ya tenía ese lapso de tiempo programado para entrar y salir del país y no se ha dado la expulsión como dicen algunos medios, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Llama la atención la falta de información, la falta de seriedad también desde el gobierno, ¿no? Complicado. Eso, y una cosa más que me parece importante, bueno, como tú decías, este tema de la verdadera injerencia está en Cerimedo, ¿no? Que prácticamente está llamando a un baño de sangre en Bolivia para calmar las movilizaciones, ¿no? Que insulta a los bolivianos, etcétera. La injerencia está por parte de Estados Unidos, ¿no? Que en sus declaraciones como Estado, de la misma forma, insulta al pueblo boliviano, nos acusa de narcotraficantes y asume pues una posición directa en la situación que vive el país y eso es verdadera injerencia, ¿no? Y en contraposición, bueno, tenemos esta solidaridad internacional de nuestra compañera Mercedes Trimarchi, física, que viene a poner el cuerpo a Bolivia para dar esta solidaridad. Y de la misma forma, bueno, un tema que me parece también para destacar, ¿no? En el caso de Colombia, Colombia, Petro habla de una insurrección que se está dando en Bolivia y se ofrece como un mediador, ¿no? Para poder mediar y para poder llegar a una solución de diálogo, digamos. ¿Qué hace el gobierno? Expulsa a la embajadora de Colombia y, bueno, prácticamente destruye las relaciones comerciales que tenemos con Colombia, donde Bolivia, bueno, era un mercado muy importante para varios productos agrícolas bolivianos, ¿no? Y esto porque Petro se ofrece como mediador. Ahora, claro, a partir de esto, eh, alguien desubicado dijo que Mercedes Trimarchi era una diputada, una parlamentaria colombiana, ¿no? Seguramente pensando en que en Argentina está Milei y que en Colombia está Petro, ¿no? Algo que, bueno, todo tipo de tonterías que circularon estos días, ¿no? Pero bueno, entonces acá lo que se quiere señalar es eso, ¿no? La solidaridad, la mediación es perseguida, es expulsada por parte del gobierno, en el caso de la embajadora de Colombia en Bolivia, y perseguida en el caso de nuestra compañera Mercedes Trimarchi. Mientras que la verdadera injerencia directa, incluso el envío de armas por parte de Argentina, algo que, bueno, se vio en las cajas de armamento, que no eran cajas de comida y en las fotos con los aviones, y bueno, toda esta especulación, además la corrupción que hay de por medio en todo este manejo. eh, bueno, esa es la verdadera injerencia, ¿no? Las declaraciones de Estados Unidos, las declaraciones de Israel, esa es la verdadera injerencia, que más bien el gobierno la recibe de brazos abiertos porque le respalda, ¿no? Entonces, básicamente, y esto es necesario señalar, uno de los principales sostenes del gobierno donde se está apoyando, donde se está respaldando un gobierno que carece de apoyo en Bolivia y en el país, es Estados Unidos y sus aliados, ¿no? Prácticamente se está sosteniendo usando a Estados Unidos, bueno, Estados Unidos lo está sosteniendo, usándolo, ¿no? Para tomar todos los recursos naturales y todo, ¿no? Entonces tenemos que rechazar esto y es por eso muy importante, bueno, denunciar el carácter y la injerencia de Estados Unidos en Bolivia. Hubo incluso una actividad el pasado viernes en puertas de la embajada, bastante hostigada por la policía y bueno, van a seguir habiendo actividades en rechazo a esta injerencia. Bien, compañeros.